El sol no había salido aún cuando Sebastián Duarte, consultor frustrado, deudas hasta el cuello y creyente devoto del trabajo duro, se sentó frente al espejo de su departamento en ruinas. La noche anterior, después de perder su último cliente, se había desplomado frente al escritorio como si el universo le hubiera firmado la sentencia de mediocridad eterna. Fue entonces cuando, navegando por YouTube en modo catarsis, se topó con una conferencia de un tal Harv Eker. Lo que escuchó en esos 20 minutos lo sacudió más que cualquier seminario universitario, más que cualquier coach de éxito, más que cualquier regaño de su padre. Eker hablaba de algo llamado el termostato financiero. Si tu termostato interno está programado para la escasez, aunque ganes millones, los perderás. Sebastián se quedó congelado. Esa frase fue como una bala directa al alma. Lo que más lo asustó no fue la idea de tener poco dinero, sino la posibilidad de que, sin saberlo, él mismo lo estuviera rechazando. ¿Y si soy yo el que sabotea mi propia abundancia?, murmuró con voz temblorosa. No durmió esa noche. Amaneció con los ojos hundidos, la mente encendida y una necesidad visceral de saber más. Compró el libro Los secretos de la mente millonaria y lo devoró en 2 días. Cada página era como un espejo que le revelaba el rostro de su yo pobre, el que culpaba al gobierno, al sistema, a su jefe, a su infancia, el que se quejaba del dinero y secretamente lo despreciaba, el que decía frases como «el dinero no lo es todo», «los ricos son codiciosos» o «yo no nací para ser millonario». Cada creencia era una cadena, cada pensamiento aprendido en casa era una celda. Y ese domingo, con el libro aún caliente en su regazo, Sebastián tomó una decisión que cambiaría su vida. Iba a reprogramar su mente, aunque eso significara matar simbólicamente a quien había sido hasta ahora. El entierro de su yo pobre comenzó en ese instante. El primer paso, identificar su antiguo patrón financiero. Eker lo decía claro: todos tenemos un modelo de dinero, una programación interna compuesta por creencias, pensamientos y emociones aprendidas, especialmente en la infancia. Sebastián recordó una escena que había sepultado hace años. Tenía 8 años. Escuchó a su padre gritarle a su madre: «Claro, tú solo sabes gastar, así nunca vamos a tener nada». Y luego: «El dinero cuesta sangre, sudor y lágrimas. Nada en esta vida es fácil». Esas frases se imprimieron en su sistema como códigos de un software invisible que operaba desde las sombras. Sin darse cuenta, había replicado ese mismo patrón. Cada vez que ganaba más, lo perdía. Cada vez que aparecía una oportunidad, la saboteaba. Cada vez que soñaba en grande, su subconsciente lo devolvía al sótano de la mediocridad con frases heredadas. Así empezó el ritual. Escribió cada creencia limitante que recordaba en una hoja de papel. X. El dinero es sucio. X. Los ricos son egoístas. X. No soy bueno con los números. X. No me alcanza porque no gano suficiente. X. No nací para ser rico. Luego encendió una vela y quemó cada hoja una por una, como quien libera a sus demonios. Las cenizas se las llevó el viento por la ventana mientras sus ojos se llenaban de una mezcla extraña de tristeza y euforia. Pero la historia no terminó ahí. De hecho, apenas comenzaba. Porque Eker advertía que no basta con destruir el viejo patrón, hay que reemplazarlo con uno nuevo. Es como replantar la tierra después de quitar la mala hierba. Y ahí comenzó la parte más dura. Instalar creencias nuevas, pensamientos millonarios, hábitos conscientes. Sebastián se miró al espejo y por primera vez se habló como lo haría un millonario. Yo soy el creador de mi vida. El dinero es una herramienta poderosa que puedo usar para bien. Entre más valor aporte al mundo, más riqueza merezco. Estoy dispuesto a ser rico. Pienso en grande, elijo vivir en abundancia. Lo repitió 10 veces, luego 20, luego hasta que su voz se quebró, no por cansancio, sino por la emoción de estar reconociéndose como nunca antes. Fue como renacer. Los días siguientes fueron un huracán. Se obsesionó con los principios de la mente millonaria, asumir la responsabilidad total, dejar de quejarse, modelar a los ricos, enfocarse en las oportunidades y administrar el dinero como si ya fuera millonario. Cambió su lenguaje, su postura, hasta el tono de sus correos. Pero el universo, como siempre, le iba a poner a prueba. El miércoles, su cuenta bancaria quedó en ceros, sin gasolina, sin comida, sin opción, y justo en ese punto.
El miércoles amaneció gris. Las nubes colgaban como deudas en el cielo. Sebastián abrió su aplicación bancaria con el mismo temor con el que uno abre un resultado médico. Balance, $0.00. Cero. Nada. Ni para un café. La reacción automática fue la de siempre. Pánico, culpa, victimismo. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez tenía conciencia. Este es el momento, ¿no? Se dijo a sí mismo. Esta es la prueba de fuego. Recordó una frase de Harv Eker que había subrayado con rabia y esperanza. El universo no te da lo que quieres, te da lo que estás preparado para recibir. Y ahí estaba, solo, con hambre, sin dinero, pero con una mente recién sembrada de creencias nuevas. La pregunta era, ¿serían lo suficientemente fuertes para sostenerlo? Volvió a mirar el espejo, no al del baño, al interior, y se dio cuenta de algo aterrador. El viejo yo seguía vivo y no pensaba rendirse tan fácil. ¿No funcionó? Esto es puro positivismo barato, susurró su mente como un traidor en la trinchera. El dinero no es para ti. Sebastián lo llamó el guardián de la pobreza. Esa voz interna que se activa cuando estás a punto de cruzar a otro nivel. Esa que te dice que te rindas, que te quieres donde estás, que no sueñes más de la cuenta. Ese día se enfrentó cara a cara con él. Y por primera vez, en lugar de callarlo, lo escuchó. El guardián le mostró todas las veces que su padre fracasó, que su madre lloró frente al refrigerador vacío, que sus sueños fueron ridiculizados en la secundaria. Le mostró a la maestra que le dijo, usted no es bueno en matemáticas. Al jefe que le gritó, tú no sirves para vender. Al amigo que le dijo, sé realista. Y cuando la avalancha estuvo a punto de aplastarlo, Sebastián hizo algo diferente. Le habló al guardián. Gracias por protegerme, pero ya no eres tú quien conduce. No fue fácil, no fue mágico, pero fue real. Y en ese momento se produjo una grieta en la cárcel mental que lo había contenido durante décadas. Lo primero que hizo fue lo que ninguna versión anterior de él habría hecho. Escribió una carta ofreciendo consultorías gratuitas a 3 contactos clave de su agenda. Empresarios que admiraba, pero que jamás había tenido el valor de abordar. El texto era simple. Estoy redefiniendo mi vida. Me interesa aportar sin cobrar. Quiero ayudarte a mejorar tu modelo de ventas sin compromiso. Solo pido que, si te sirve, me recomiendes. Uno le ignoró. Otro le dijo, quizás más adelante. Pero el tercero, un tal Rodolfo Santibáñez, dueño de una red de gimnasios boutique, le contestó esa misma tarde. Justo estoy buscando a alguien que entienda de marketing con hambre real. Ven mañana a las 9. Sebastián no tenía ni para el Uber. Caminó 7 kilómetros, sudando pero con la frente en alto, como un guerrero que va al campo de batalla sin armadura, pero con el alma encendida. La reunión fue corta, pero explosiva. Rodolfo quedó impactado con las ideas que Sebastián le compartió y le ofreció un pago simbólico inicial por 3 semanas de prueba, $1,500. Para alguien en ceros, era como ver una gota en el desierto, pero no por la cantidad, por lo que significaba. Ese dinero no era solo dinero, era evidencia física de una nueva realidad mental. Las semanas siguientes trabajó como nunca antes, no desde el sacrificio, sino desde el propósito. Aplicó cada principio de Eker como si su vida dependiera de ello. Separó su dinero en sobres, libertad financiera, ahorros, educación, donación. Dejó de quejarse por completo. Cada vez que su mente lo intentaba decía en voz alta, gracias por compartir, pero elijo riqueza. Leyó biografías de millonarios todos los días, comenzó a repetirse en el espejo, yo tengo una mente millonaria, elijo vivir con propósito, acción y abundancia. Algo empezó a cambiar, pero no afuera, adentro, porque lo más poderoso no fue el dinero que empezó a llegar poco a poco, lo más poderoso fue la sensación interna de ser el dueño de su vida. El viejo Sebastián ya no vivía ahí, o al menos ya no mandaba. Un mes después lo contrató fijo, y le presentó a otros 2 empresarios. Sebastián abrió su cuenta de inversión, su primer fondo de libertad. No era rico aún, pero ya no era pobre, porque la pobreza real no es de cartera, es de creencias. Y justo cuando pensaba que ya estaba del otro lado, el universo le lanzó el siguiente reto, una invitación a dar una charla, frente a 120 emprendedores. Tema, mente millonaria. Él, el que había estado en ceros hacía apenas semanas. El miedo volvió claro, pero esta vez lo esperaba. Y con una sonrisa se dijo a sí mismo, allá vamos, guardián, pero esta vez
Caminas detrás de mí. Sebastián estaba parado tras bambalinas, sudando más que el día que caminó 7 kilómetros sin un peso. Frente a él, un escenario. 120 sillas llenas. 120 miradas que pronto lo observarían como si supiera algo que ellos no. Y tal vez, solo tal vez, sí lo sabía. La invitación había llegado a través de una recomendación de Rodolfo. El evento se llamaba Despierta tu potencial emprendedor y se llevaba a cabo en un coworking moderno en la colonia Roma. Alguien canceló a última hora y Rodolfo, sin consultarle, dio su nombre. Te toca, millonario en proceso, le dijo con una sonrisa traviesa. Cuando recibió el correo de confirmación, sintió un vacío en el estómago. Era ese viejo temor a no ser suficiente, disfrazado de nerviosismo. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no vivía al ritmo de sus emociones limitantes. Había aprendido, como enseñaba Eker, que los ricos actúan a pesar del miedo. Así que respiró profundo, se puso una camisa que aún tenía la etiqueta, porque su yo pobre nunca estrenaba ropa, y subió al escenario. El micrófono temblaba en su mano, pero su voz sonó clara. Buenas tardes, me llamo Sebastián Duarte, y hace 6 semanas tenía 0 pesos en mi cuenta. Hoy tengo libertad interna, claridad y la certeza de que voy a ser millonario. Una mezcla de risas nerviosas y murmullos recorrió la sala. Algunos esperaban una historia técnica, otros fórmulas mágicas, pero lo que Sebastián entregó fue mucho más real. Su verdad desnuda y cómo había comenzado a reprogramar su mente desde lo más profundo. Yo era un experto en quejarme, en culpar, en sentirme víctima, hasta que un día me di cuenta de que estaba programado para fracasar. Contó la historia del guardián de la pobreza, de la carta que envió, de las caminatas sin dinero, de las afirmaciones frente al espejo. Compartió los principios de Harv Eker con ejemplos vividos. Pensamiento de escasez versus pensamiento de abundancia. El poder de dar valor antes de recibir. El hábito de administrar incluso el primer peso. La necesidad de actuar como rico incluso cuando no lo eres aún. ¿Saben cuál es la diferencia entre el que se queda pobre y el que se vuelve rico?, preguntó. La identidad. El rico ya se ve como tal mucho antes de que el dinero llegue. Yo decidí verme como millonario cuando mi cuenta estaba en ceros. Y esa decisión lo cambió todo. Al terminar, hubo un silencio denso. No incómodo, impactado. Y luego una ovación. Pero más allá de los aplausos, lo que marcó el momento fue una mirada. Una mujer de unos 50 años sentada en la cuarta fila, con lágrimas en los ojos. Al finalizar, se acercó y le dijo: Sebastián, me acabas de hablar a mí. Yo también crecí oyendo que el dinero era sucio, que no debía querer mucho. Y hoy me doy cuenta de que llevo toda mi vida frenándome. Ese fue el verdadero pago. El eco del alma ajena reconociéndose en su voz. Ese día Sebastián no solo dio una charla, selló una nueva versión de sí mismo, porque cuando uno enseña lo que ha sanado, lo convierte en sabiduría. Esa misma noche, mientras cenaba con una sonrisa real por primera vez en años, abrió su cuaderno de afirmaciones, escribió en letras grandes: mis palabras transforman, mi historia inspira, mi vida ya es rica. Y sin saber cómo, recibió un mensaje inesperado. Era del director de otro evento que lo había visto en el público. ¿Estarías dispuesto a dar esa charla en Guadalajara? Podemos cubrir traslado y viáticos. La vida, como decía Eker, le responde al que decide. En la siguiente semana, todo comenzó a fluir como si el río interno se hubiera desbloqueado, pero no por arte de magia, por arte de conciencia. Le ofrecieron un contrato con participación en utilidades. Le invitaron a grabar un curso online sobre reprogramación mental. Un viejo amigo a quien había evitado por vergüenza, le ofreció invertir en un proyecto conjunto. Pero lo más importante fue que Sebastián ya no era el mismo. Ya no gastaba por impulso, ya no hablaba desde la carencia, ya no buscaba aprobación. Él sabía lo que valía, y eso, al universo, le basta. Pero todavía había una prueba más, la que pondría a temblar hasta el nuevo Sebastián. Su padre, el hombre que le había enseñado que el dinero era sufrimiento. Lo llamó, después de años sin contacto. Hijo, me enteré de lo que estás haciendo.
¿Podemos vernos? Sebastián tembló. Esa voz no solo traía palabras, traía heridas, ecos, sombras. Y ahí supo que para dar el siguiente paso hacia la verdadera riqueza, tendría que enfrentar su origen. El mensaje de su padre era escueto, casi torpe, pero detrás de esas pocas palabras, Sebastián sintió un terremoto. No era solo un encuentro, era una puerta dimensional. Lo supo, lo tembló, lo evitó unas horas, pero finalmente respiró hondo y contestó. Claro, ¿dónde y cuándo? Eligieron un café a media tarde, un lugar discreto de mesas pequeñas y ventanas amplias. Sebastián llegó 10 minutos antes. Pidió agua, no porque tuviera sed, sino para tener algo que sujetar con las manos. La espera fue eterna. Su mente, aunque reprogramada, aún contenía ecos. Las heridas emocionales no desaparecen con afirmaciones, solo cambian de forma. Y entonces lo vio entrar. Su padre, don Manuel Duarte, caminaba más lento que en sus recuerdos. Tenía el cabello más blanco, el rostro más apagado, pero los mismos ojos. Ojos que alguna vez le enseñaron que el dinero era un monstruo, que los ricos eran los malos, que si no te dolía ganar el pan, no lo merecías. Se saludaron con un apretón de manos que quiso ser abrazo, pero no se atrevió. Se sentaron. Hubo un silencio espeso. Luego, sin rodeos, su padre habló. Tu madre me contó que estás dando charlas, enseñando a otros a hacerse ricos. Sebastián tragó saliva. No sabía si aquello era una crítica o una invitación. Estoy compartiendo lo que aprendí, lo que desprogramé, lo que me detenía sin darme cuenta. Su padre entrecerró los ojos, lo observó y soltó sin filtro. ¿Y ya se te olvidó que vivimos endeudados por años? ¿Que yo me rompí la espalda para darte todo? El golpe fue directo al pecho, pero Sebastián estaba listo, no para defenderse, sino para trascender. No se me ha olvidado, y por eso te agradezco. Pero hoy entiendo que ese dolor que tú viviste, me lo pasaste como modelo, sin querer. Don Manuel guardó silencio. La taza de café en sus manos tembló ligeramente. Yo no te culpo, agregó Sebastián, pero tampoco quiero repetirlo. No quiero que mis hijos, si algún día los tengo, vivan pensando que el dinero es sufrimiento o que está mal tener abundancia. Ahí algo se quebró. El rostro de su padre se aflojó, las cejas se encogieron, y entonces sucedió lo impensable. Yo tenía miedo, Sebastián, miedo de que nos faltara, miedo de no darte lo que merecías. Yo no sabía otra forma, eso me enseñaron a mí también. Y en ese instante, Sebastián lo comprendió todo. La pobreza era un árbol genealógico, un sistema, un patrón que se transmitía de hombre a hombre como un virus emocional, un legado invisible de miedo, escasez, lucha. Y ahí mismo, en ese café cualquiera, Sebastián rompió la maldición familiar, no con gritos ni acusaciones, con conciencia, con compasión. Papá, gracias por lo que hiciste, pero hoy elijo otra forma de vivir. Yo no quiero sobrevivir, quiero prosperar. Para ti, para mí, para los que vienen después. El viejo don Manuel asintió, no dijo más, pero en su mirada algo se desinfló, como si por fin alguien le hubiera devuelto la dignidad, como si toda su vida de esfuerzos hubiera cobrado sentido justo cuando su hijo eligió no repetirla. Salieron del café con paso lento, no como dos extraños, sino como dos hombres que, por fin, se reconocían. Esa noche, Sebastián escribió en su diario: hoy sané a mi linaje. Hoy la riqueza empezó a escribirse en otra tinta. No se trata solo de tener dinero, se trata de no heredar la pobreza emocional. A la mañana siguiente, despertó con un correo nuevo. Un editorial de libros de desarrollo personal quería convertir su historia en un libro. Alguien había grabado su charla, se había vuelto viral. Millones de personas lo estaban compartiendo bajo un título inesperado. Un amarillo. Del cero al alma millonaria. Sebastián soltó una carcajada, no por arrogancia, sino porque ahora sabía,
con certeza, que todo lo que antes lo detenía era solo humo disfrazado de verdad. Ese día se vistió bien, no para impresionar, sino porque su imagen interna ya lo merecía. Salió al parque, caminó en silencio, se sentó en una banca y escribió en su libreta: un amarillo. Soy un hombre rico, rico en elección, rico en conciencia, rico en valor. Ya no tengo miedo al dinero, me acompaña, me honra, me escucha. Mi mente es mi tesoro, mi historia mi puente, mi palabra mi poder. Y ahí, entre los árboles y el canto de un niño en bicicleta, entendió que la riqueza no empieza en la cuenta, empieza en el alma que decide merecerla. Pero justo cuando pensaba que la historia cerraba con un final perfecto, una carta tocó a su puerta. Un sobre viejo, amarillento, sin remitente, solo una frase escrita a mano con pluma negra: el verdadero millonario no es el que tiene más, sino el que está listo para dar más. Y ahí comenzó el siguiente capítulo. La carta no tenía remitente, solo esa frase escrita a mano con una caligrafía elegante y antigua. El verdadero millonario no es el que tiene más, sino el que está listo para dar más. Sebastián la sostuvo como si fuera un oráculo. La tinta parecía aún húmeda, como si el mensaje hubiera sido escrito especialmente para él, justo en ese instante. No había sello, no había explicación, solo un llamado silencioso que, en lo más profundo, sabía que debía responder. Durante días, el mensaje lo acompañó como una campana que sonaba en su conciencia. Lo repetía mientras caminaba, mientras comía, mientras preparaba sus charlas, mientras revisaba su cuenta, ahora con 5 cifras que nunca había visto antes. Había entendido cómo pensar como rico, había aprendido a actuar como rico. Ahora el universo lo retaba a sentir y vivir como un millonario del alma. Porque, como enseñaba Harv Eker en su libro, la última etapa del millonario consciente no era acumular, sino multiplicar a través del dar. Y ahí fue donde Sebastián sintió el vértigo. Estaba listo para soltar, para compartir lo que apenas había comenzado a construir. Recordó una frase que había leído en el capítulo final de Los secretos de la mente millonaria. Si no estás dispuesto a dar cuando tienes poco, tampoco lo harás cuando tengas mucho. Entonces entendió que el dinero, como la energía, debía fluir. El verdadero rico no se aferra, se expande. Decidió actuar. Primero llamó a don Manuel, su padre. Le contó de su nuevo proyecto, un programa gratuito de educación financiera para hombres mayores de 50 años que como él habían vivido endeudados, resignados, sin herramientas. Su padre, que ya no se reía como antes, ahora sonrió. ¿Y en qué puedo ayudar?, preguntó con la voz quebrada. Con tu historia, respondió Sebastián. Tú serás el primer testimonio. Y en gusto convocó un grupo de sus antiguos compañeros de universidad. Les ofreció un taller sin costo alguno para enseñarles a reconocer su patrón financiero. Muchos llegaron por curiosidad, otros por desesperación, y todos salieron transformados. Sebastián no solo hablaba, encendía, y lo sabía. Encender una mente era más poderoso que llenarle la cartera. Su proyecto creció. Le donaron espacios, le ofrecieron alianzas. Una fundación internacional le propuso replicar el modelo en otras ciudades. Y aunque el dinero seguía llegando, más del que jamás imaginó, ya no era el motor, era el combustible, no el destino. Un día, mientras caminaba por la colonia donde había crecido, se encontró con un niño vendiendo dulces. Estaba sucio, cansado, pero sus ojos brillaban con el fuego de alguien que aún no se rendía. Sebastián se agachó, le compró todo, y antes de irse le dijo: ¿sabes qué te hace rico de verdad? El niño negó con la cabeza. Creer que puede serlo, y nunca olvidarlo aunque el mundo intente convencerte de lo contrario. El niño sonrió, y ahí Sebastián se vio a sí mismo, no al hombre adulto, sino el niño que alguna vez soñó con no tener miedo. Esa noche, abrió el sobre que aún guardaba como un tesoro. La frase seguía ahí, pero algo había cambiado, como si, al vivirla, la frase hubiera cobrado vida. El verdadero millonario no es el que tiene más, sino el que está listo para dar más. Sebastián cerró los ojos, visualizó su vida en 5, 10, 20 años. No en cosas materiales, sino en personas tocadas, cadenas rotas, familias reconstruidas, futuros reescritos. Y escribió la última afirmación en su diario, la más importante. Mi riqueza no se mide por lo que tengo, sino por lo que soy capaz de transformar con lo que soy. Epílogo. Años después, se escribió un libro sobre su historia. Fue traducido a 14 idiomas, pero lo que nunca contó en entrevistas es que cada vez que firmaba un ejemplar, añadía la misma frase misteriosa del sobre.
y cuando alguien le preguntaba por su mayor secreto, Sebastián no hablaba de inversiones, ni de técnicas, ni de números. Solo decía: tu mente es tu fortuna, pero tu corazón es la verdadera riqueza. Y al terminar cada charla, cada curso, cada conversación, salía del escenario, respiraba hondo y susurraba para sí mismo: gracias, Harv. Gracias, guardián. Gracias, pobreza, porque sin ti nunca me habría recordado que ya era rico desde antes de tenerlo todo.